ciudadanía un derecho fundamental? Sí, definitivamente es un derecho fundamental y por lo tanto debe de gozar de toda protección por parte de los organismos mundiales, en este caso por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la Corte Internacional de Justicia. Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos a Estrados, les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y en esta oportunidad, celebrando nuestro primer aniversario en esta plataforma de YouTube, en el cual hemos transmitido diversos temas de derecho constitucional y de derecho procesal, vamos a abordar un nuevo tema de derechos fundamentales. Justamente con la emisión del tema de derechos fundamentales fue que iniciamos las transmisiones respectivas en abril del año 2022. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema de la ciudadanía como derecho fundamental y específicamente a pronunciarnos sobre el caso de Nicaragua. En días recientes, específicamente el 9 de febrero del 2023, la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua dictó una decisión mediante la cual revoca la ciudadanía nicaragüense a 222 personas por supuestamente haber incurrido en crímenes contra la sociedad, contra la estabilidad del gobierno y de terrorismo, aplicándoles a ellos además una sanción de destierro de estas personas, muchas de las cuales tuvieron que abandonar el país y fueron recibidas en este caso por los Estados Unidos de América. ¿De qué vamos a tratar entonces? De la ciudadanía como un derecho fundamental, si se puede, si es posible atacar, establecer o imponer sanciones a derechos fundamentales como estos. La Constitución de la República del Nicaragua, en su artículo 41, establece que los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil. Como pueden ver, la Carta Fundamental de Nicaragua lo que habla es de una suspensión de la ciudadanía por efectos de una sentencia que haya condenado de manera definitivamente firme, es decir, en forma ejecutoriada, a personas por la comisión de tales delitos. Ahora bien, cuando la República de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, los órganos jurisdiccionales nicaragüenses, portan a unas personas imponiéndole una pena de suspensión de la ciudadanía, pero al decir que esta suspensión es perpetua, sencillamente no están cumpliendo con el postulado constitucional. ¿Por qué? Porque no se puede entender que una suspensión sea indefinida. Toda suspensión siempre es provisional. En este caso, entonces, hay evidentemente una violación de los derechos fundamentales de estas personas que fueron impuestas de esta sanción. Marshall define la ciudadanía como la pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política, esencialmente igualitaria y universal. Las condiciones de ciudadano abarca derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 15, establece que nacionalidad y ciudadanía son términos sinónimos y el derecho a una nacionalidad a no cambiarla y a no ser privado de ella. Por su parte, en Venezuela, la Ley de Ciudadanía, que data del año 2004, establece en su artículo 53 la pérdida de la nacionalidad determina la pérdida de la ciudadanía, es decir, que asimila ambos conceptos. Ciudadanía y nacionalidad son la misma cosa. Para la autora Milagros Ortega Parga, los términos Estado, patria, ciudadanía y nación se utilizan en forma sinónima unos con otros. Pues bien, es necesario entonces, en todo caso, hablar de la ciudadanía como un derecho humano, como un derecho fundamental, es decir, como aquel derecho inherente a la persona, el cual no puede ser separado de ella, el cual ostenta por el simple hecho de ser un ser humano,
que hay personas que no tienen ciudadanía, que hay personas que no gozan de esto, que la han perdido por una u otra razón. Allí estamos hablando del tema de los apátridas, pero fundamentalmente, ¿de qué trata la ciudadanía? Es la obligación de los estados de cumplir con los derechos humanos en lo relativo a la concesión y pérdida de la ciudadanía, es decir, derecho al voto, ocupar cargos públicos, seguridad social, servicios de salud, educación pública, residencia permanente, propiedad de bienes, entre otros. Como mencionaba hace un momento, está también el término apátrida. Apátrida es el que no tiene patria, el que no tiene, por tanto, ciudadanía. Si utilizamos los términos de manera sinónima, como señalaba la autora que hace un momento señalaba, Estado, nación, ciudadanía, etc. El apátrida es la persona que no está reconocida como ciudadano de ningún Estado conforme a la legislación vigente. Por su parte, ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, señala que en el mundo actualmente puede censarse en 12 millones de personas la población, el número de sujetos que no tiene ciudadanía como tal, o que no tiene la condición de ciudadano. Por su parte, las mismas Naciones Unidas, a través de sus distintas entidades y campañas como la de I Belong, señalan que hay un derecho de los niños a tener la ciudadanía y por tanto procuran que la misma sea reconocida a nivel universal, sea reconocida a nivel de las distintas naciones que comprenden el mundo. Por su parte, la conferencia de ACNUR en Bangkok estableció que 44 estados respaldaron el registro civil universal. Es decir, hay un sentimiento en el mundo de que esta situación de los apátridas desaparezca, de que esta situación de los apátridas cese, y la campaña I Belong sencillamente se fijó como meta el año 2024 para que todas las personas tengan la condición de ciudadano en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo como tal. Por su parte, la Ley de Migración Civil del Brasil del año 2017, en su artículo 3 establece 3 elementos, a saber, la universalidad de los derechos humanos, el repudio y la prevención a cuestiones como la xenofobia, el racismo y cualquier forma de discriminación, y tercero, el repudio a las prácticas de expulsión o deportación colectiva. Justamente con base a esa legislación brasileña, la ley de migración, se dio el famoso caso de Maja Mahou, a la cual era una ciudadana apátrida de origen árabe, a la cual incluso el gobierno brasileño le concede la Orden del Río Branco. Esa Orden del Río Branco contiene una mención que en latín es ubique patria memor, que significa en cualquier lugar del mundo siempre tendré a la patria en mi memoria. Estas iniciativas legales, como la Ley de Migración de Brasil, como esa condecoración Branco, como la campaña de ACNUR del I Belong, son las cuestiones que hay que propiciar, que hay que propulsar para que en el mundo nadie pierda la ciudadanía por motivos de persecución, por motivos de racismo, por motivos políticos como tal. Fíjense que la meta del I Belong es eliminar para el 2024 esa situación mundial de los apátridas. Y vemos cómo a nivel mundial se han activado diferentes entidades, organismos y personalidades para justamente condenar toda la decisión y toda la actividad del gobierno y de los tribunales de Nicaragua. Uno de ellos es el Papa Francisco. El Papa Francisco condenó la conducta del régimen en Nicaragua y la comparó con la dictadura hitleriana del año 35. Es decir, el Papa, que es un diplomático por excelencia, el Papa, que es una persona comedida en su intervención, por supuesto, ante tal exabrupto legal, se pronunció, y sobre todo particularmente por el obispo de Nicaragua, que era una de las personas cuya deportación se ordenó y que no quiso
utilizar esta vía y que por lo tanto está privado de su libertad. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos estableció un parole humanitario por 2 años en el cual recibió a todas estas personas y le permite estar allí por ese término de 2 años con un visado especial que les va a permitir vivir en el país, trabajar, ganarse la vida, es decir, desarrollar su condición humana de la mejor manera. Por su parte, los gobiernos de Colombia, España, México, Chile, Argentina hicieron ofrecimientos de ciudadanía a algunas de estas personas que fueron objeto de la decisión judicial. E incluso el presidente Petro de Colombia denunció ante la Corte Penal Internacional por violación de derechos imperantes absolutos inmutables, que no es otra cosa que el jus cogens. ¿Qué queremos entonces plasmar aquí con esta exposición? Los derechos fundamentales son derechos que tienen que ser respetados por todos los gobiernos del mundo, incluso aquellos que no tengan carácter democrático como tal. Pero la condición humana, el sentido de pertenencia a un país no puede ser lesionado, no puede ser destruido, no puede ser atacado, no puede ser afectado por la decisión, en este caso, de un tribunal influido evidentemente por cuestiones políticas. Se dice que Nicaragua es una democracia, pero como lo señaló el Papa Francisco I, sencillamente no puede haber democracia en un sistema que ataque derechos fundamentales e incluso la compara con una de las peores dictaduras en la historia de la humanidad, como fue el gobierno nazi, como fue el gobierno de Hitler. Entonces hay que tener en claro que estas situaciones tienen que ser protegidas y por eso se aplaude las gestiones de estos países que se han prestado para recibir a esas personas deportadas. La deportación, que es una sanción que debe ser erradicada del mundo. Es una sanción que en estos casos y por estas situaciones se asemeja a cuestiones del medioevo, donde las personas sencillamente eran deportadas de un país al resultar vencidas en un determinado conflicto o por una situación que no era humanitaria en forma alguna. No podemos volver al pasado. Si vamos al pasado es para copiar las cosas buenas, las cosas que sean aceptables. Sencillamente los derechos humanos deben ser respetados, los derechos humanos deben ser considerados como tal. ¿Y es la ciudadanía un derecho fundamental? Sí, definitivamente es un derecho fundamental y por lo tanto debe de gozar de toda protección por parte de los organismos mundiales, en este caso por Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la Corte Internacional de Justicia, como la ha activado el presidente Petro, y por otras entidades. La humanidad está en juego. La humanidad no puede ser objeto de este tipo de medidas. Muchas gracias por su atención.